Hola, buenos días. Estoy hablando con ustedes por invitación de mi gran amiga Paola Angélica Sosa Salazar. Me invitó a dar una plática, una charla sobre el agua. El agua es un elemento muy importante, ¿sí? Para la tierra, para los animales, para la flora, pero también para el mismo hombre. Me voy a concentrar sobre el noroeste de la Cuenca de México, sobre los lagos de Zumpango, que está muy al norte, ¿sí? El lago de Jaltocantonanitla, el lago de Acalhuacán o de San Cristóbal. San Cristóbal ya es un nombre que toma en la época novohispana, y también parte del lago de Texcoco. Aquí florecieron grandes pueblos de tradición chichimeca otomí, Pame, que también se dio en el sureste de la Cuenca de México. Me refiero a Tláhuac, Xochimilco, ¿sí? Y sobre todas esas regiones son esas tradiciones de los pueblos chinamperos. Había chinampas y camellones en Teotihuacán y se utilizaba para regar todo el famoso río, ¿sí?, de San Juan o de Teotihuacán. Nos vamos, ¿sí?, hacia la parte de los lagos y vemos que el hombre se asienta en dos grandes pedruscos que sobresalen las aguas del lago de Jaltocán. Y ahí van a llegar algunas gentes otomichichimecas y van a empezar, ¿sí?, desde el preclásico a ganarle tierra y territorio al agua. ¿Cómo? Precisamente inventando la chinampa, que es un sistema agrícola, ¿sí?, pero también que permite la habitación, ¿sí?, de las personas, y que van ganándole tierra al agua. Tomemos en cuenta que son lagos de poca profundidad en algunas épocas del año. Ellos, ¿sí?, utilizan la chinampa con el árbol de aguejote, hacen una forma de red, ¿sí?, y lo amarran a estos aguejotes, lo llenan de tierra y después siembran sobre ella y se asientan. También empiezan, ¿sí?, a lavar la tierra o el tequesquite, y para ello levantan una serie de montículos, ¿sí?, a las orillas de la isla de Jaltocan y Tonanitla, o un poquito más adentrados en el lago, y empiezan a lavar el tequesquite, y con todo el material sobrante, ¿sí?, las arenas y las sierras, la desechan a los alrededores, y estos montículos, que son también para las casas habitación, ¿sí?, ahí van tomando alturas y van ganándole tierra al lago. Estos montículos se han encontrado en las orillas de lo que fue la isla de Jaltocán. Qué interesante. Pero no nada más eso, sino que estas gentes de Jaltocán hicieron 9 canales. ¿Para qué? Ellos necesitaban moverse, y a veces, como se volvían las tierras, el lago un poco seco, pero pantanoso, un poco peligroso, y además que no dejaba avanzar, pues ellos avanzaban a través de esos canales. El hecho es que hará unos 40 años, todavía uno de esos canales, ¿sí?, atravesaban lo que posteriormente se llamó, ¿sí?, la calzada de Acalhuacán o de San Cristóbal. Vamos a hablar sobre él porque es uno de los más importantes de los 4 albarradones, ¿sí?, que existieron en el noroeste de la Cuenca de México,
el que más completo se encuentra. Pero los otros todavía están allí. Pero para poder llegar a ellos tenemos que caminarlos. No podemos nada más a ver dónde están. No, no. Hay que caminar. Hay que caminar y hacer trabajo de campo. Y de esa manera se ubican. Afortunadamente yo los ubiqué de esa manera y pude sacarle fotografía. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar sobre esos sistemas, pero me interesa mucho cómo estos pueblos, ¿sí?, se transportaban. Y de esos canales, recordemos, ¿sí?, cuando se habla de cuando los españoles quisieron conquistar y dominar Jaltocán, ¿qué pasó? Simplemente esta gente, estos guerreros otomanos, chichimecas, dejaron entrar en los canales las aguas, inundaron los canales y los españoles que caminaban con sus caballos por esos canales llevaban armaduras pues, muy pesadas. Se ahogaron los caballos y se ahogaron también muchos españoles. Con eso lograron, sí, una retirada de las tropas de Hernán Cortés. Con el tiempo, sí, con un poco más de tiempo, volvieron a retornar y ya vencieron al grito de Santiago Matamoros, ¿sí? Vencieron al pueblo de Jaltocán. Bueno, entonces hay evidencias, Bernal Díaz del Castillo, las cartas de Hernán Cortés a Carlos V y otros documentos, ¿sí?, que nos hablan y nos relatan sobre estos hechos históricos, comprobatorios de la existencia de esos canales que era lógico, se tenían que mover por medio del canotaje para trasladar las mercancías que venían del noroeste, ¿sí?, llevarlas hasta tanto al mercado de Acolman como llevarlos hasta el mercado de Tlatelolco, México Tlatelolco y México Tenochtitlan. Y bueno, pues llegaban hasta Tláhuac y lo llevaban hasta Xochimilco y Chalco. De allá cargaban sus cayucos o canoas, ¿sí?, de otros artículos y los iban a comerciar, a intercambiar hacia la región del noroeste de la Cuenca de México. Esos son sistemas hidráulicos. Son como el hombre utiliza el agua sin perturbar la tranquilidad de los lagos, la riqueza de los anfibios o de las garzas y patos que llegaban, ¿sí? Ellos sabían cómo respetar el agua, cómo utilizarla a través de una serie de sistemas que venían en beneficio de sus propias poblaciones. Es así como Tonanitla y Jaltocan se unen a tierra a través de calzadas. Esas calzadas están registradas en algunos planos que existen en el Archivo General de la Nación. O sea, ahí están, pero no nada más eso. Yo he caminado por esas calzadas, todavía quedan huellas de las mismas. No se han destruido a través del tiempo, se secaron los lagos, pero ahí están las evidencias de esas calzadas. Por ahí transportaban y se unían a los pueblos ribereños. Interesante cómo funcionaban estos grandes pueblos. Bueno, sabemos que el lago de Zumpango tenía su albarrada o albarradón, ¿sí?, que lo protegía para que no subiesen los niveles de agua del lago de Jaltocan. Sabemos que habían varias lagunillas, como es en Tecámac, en San Lucas Joloc, ¿sí?, que todavía, que hay en planos también, se registran como en esos lugares, ¿sí?, hay garzas, hay patos.
nos dejaron aquellos agrimensores detalles que nos permiten reconstruir la riqueza del agua que tenía toda esta región. Arroyos, lagos que convergían y enriquecían las aguas del lago de Jaltocan-Zumpango. Tenemos presas, caramba, hay una presa que los planos de la GN también registran, y es la presa de Cristo. Es una presa muy interesante. La mitad estaba dentro del lago y la otra mitad en tierra, casi frente a San Pedro Azompan, ¿sí? Y a Ozumbilla. Todavía hay restos de esa presa. ¿Por qué en el lago? Bueno, porque tenía también sus muros o albarradas que no permitían que las aguas de los lagos las llenasen. Las llenaban a través del río de San Juan Teotihuacán. Había otra presa, claro, pero que viene desde la época prehispánica, que es la presa de Acolman, ¿sí? La presa del Rey, que era llenada, por un lado, por el río San Juan. La hidráulica en estas regiones es fantástica, es increíble. Y tenemos otros albarradones en Coyotepec, ¿sí? En San Cristóbal, que bueno, le han negado la importancia a nuestros antepasados. Qué increíble que la misma gente, ¿sí? Las mismas personas que son de ascendencia indígena de alguna manera, mestizos, nieguen la importancia de la arquitectura hidráulica de nuestros pueblos, de nuestros tatas, de nuestros antepasados. Ese conocimiento que ellos tenían de antaño, ¿sí? Fue de lo que se sirvieron posteriormente los españoles y muchas veces les fallaron. Y lo único que hicieron fue reutilizar los albarradones de origen prehispánico. Tenemos un albarradón que sí es totalmente español, que es el de Citlaltépetl. Todavía hay fragmentos bastante grandes, hasta de más o menos 500 metros o medio kilómetro, 1 kilómetro, de estas fracciones de estos albarradones. Claro, la arquitectura que vemos ha sido modificada, precisamente esa modificación la hicieron los españoles. Pero no se le puede negar a un albarradón o albarrada tan importante como es la de Acalhuacán, su origen indígena. Me extraña, porque hay muchos documentos que nos llevan, ¿sí?, a ese albarradón o albarrada a la época prehispánica. Una de las fuentes, ¿sí?, es don Fernando de Alba Istrizóchitl, el historiador, ¿sí?, que nos dice y nos relata uno de estos relatos de sus antepasados, cuando Tezosomoc llegó a Ecatepec, ahí donde está el albarradón, y pidió permiso, porque así era la costumbre, de pasar por la puente de Ecatepec para, obviamente, detener a Istrizóchitl, el Chichimicayol de precisamente de Texcoco. ¿Qué hacía ahí Istrizóchitl? Precisamente en Santa María Chiconautla, donde tenían familia, ahí recibían el bastón de mando para poder, ¿sí?, gobernar en Texcoco. ¿Qué pasó? Por eso llegó rápido Tezosomoc, porque él se decía que descendía de una de las hijas de Xolotl, y por lo pronto tenía también derecho. Nada más que Istrizóchitl descendía precisamente de Nopaltzin, el heredero, el hijo de Xolotl, el hijo mayor de Xolotl.
Lo importante es que el señor, que era también familiar de Xochitl, no permitió que pasase por aquella puente o albarrada las tropas de Tezosomoc. ¿Qué hizo Tezosomoc? Bueno, dejó un pequeño descanso, ¿sí?, de sus tropas ahí en donde está San Juan Acalhuacán, que los arqueólogos lo han encontrado. Sí, los arqueólogos que trabajaron ahí lo encontraron, y es la presencia de los tepanecas en Ecatepec. Se fue a dar la vuelta, ¿sí?, por todo hasta Zumpango, pasando por Tecámac, pasando por Ozumbilla, y así llegó a Chiconautla, donde existía un juego de pelota, donde dicen las fuentes que ahí estaba jugando Ixtlilxóchitl con el señor de Chiconautla, de Santa María Chiconautla. Qué interesante. ¿Por qué? Porque se han encontrado dos marcadores de juego de pelota que estaban en la iglesia de Chiconautla de Santa María, pero solo hay uno. ¿Dónde fue a dar el otro? Sabrá Dios. Pero yo tengo fotos de los dos. Yo les hablo de hace 40 años. Lo que haya pasado, sabrá Dios. Es el patrimonio perdido. Bueno, las evidencias, sí, marcan que en donde está el atrio de la iglesia de Santa María Chiconautla, existe los restos de lo que fue un teocalli. Probablemente haya sido ese juego de pelota, pero bueno, vámonos, ¿sí? No sé, se fue de allá a Tezosomoc, pues ya no pudo agarrar a Ixtlilxóchitl, lo agarró pueblos más adelante y lo mató, lo mandó matar, ¿sí? De ahí cambia un poco la historia, porque Netzahualcoyotl estuvo huyendo. ¿Quién es Netzahualcoyotl? El hijo de Ixtlilxóchitl, el descendiente de Xolotl. Pero qué interesante, porque es un conocedor de los sistemas hidráulicos y va a crear un sistema increíble de alta montaña, que es el sistema del Tecotzingo, que desde Monte Tlaloc, ¿sí?, existe los canales, ¿sí?, que van a enriquecer el agua que va a pasar hasta llenar las pozas, ¿sí?, y poder regar con esas aguas los jardines que contenían plantas medicinales de diferentes partes de lo que es México y el sur también, del sur de América, que hay plantas que incluso no existían ni existen en la región, y ahí están. Es interesante porque son sistemas hidráulicos, ¿sí? El sistema hidráulico de alta montaña. Otro sistema hidráulico también muy interesante, ¿sí?, son los metepancles, pancles o metepancles, que permitía una agricultura como las chinampas. Ese conocimiento no lo tenían los españoles, ¿eh? Son de los pueblos hídricos originarios de la Cuenca de México. Y encontramos chinampas en Santa Clara, Cuatitla, allá arriba, en el cerro. Son las terrazas con el metepancle y con sus muros de piedra y con una hilera de mels, o sea, mel es maguey. ¿Por qué? Porque eso permite recuperación de las tierras y una agricultura intensiva varias veces al año. ¿Sí? Eran pueblos que venían con Mixcoatl, eran pueblos que traían a Mayahuel. Ellos eran pueblos que introdujeron el arco y la flecha, la red, ¿sí? Eran pueblos con un conocimiento increíble. Aquellos chichimecas que entraron por diferentes partes, ¿sí?, en diferentes épocas, pero la más importante fue la llegada del señor Xolotl con su esposa Tamiyau, la señora de Tampico, quienes se asentaron precisamente en Xolotl, después en Tenayuca, y fundaron parte de lo que conocemos hoy como Tenayuca, porque Santa Cecilia sí tiene parte de esa arquitectura, pero
tiene también una influencia fuertemente mexica. Bueno, sabemos también que en Santa Clara existen canales, ¿sí? Canales muy importantes y una presa que se le atribuyen a la época del preclásico y que probablemente sea mucho más antigua. Hay represas, ¿sí? Hay desviación de ríos, se conocen que hay también la forma del manejo de los ríos y los arroyos, ¿sí? Es interesante la hidráulica que nos dejaron nuestros antepasados y posteriormente uno de los acueductos más importantes del siglo XVI es de Tembleque. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de nuestro albarradón de Ecatepec o de Acalhuacán, ¿sí? Que obviamente tiene que ser de origen prehispánico, porque todavía en el Archivo General de la Nación hay una serie de documentos que así lo fundamentan. Hablan de la puente de Ecatepec para antes de 1555. ¿Cómo es posible? La puente de Ecatepec, donde venían las aguas, ¿sí? Cuando había grandes inundaciones y lavaban y rompían la puente para subir los niveles de Texcoco. ¿A qué se refieren a la puente de Ecatepec para ese momento? Caramba, pues es a la albarrada. A lo mejor no era un albarradón, pero sí era una albarrada. Era una puente que pasaba y permitía el paso, ¿sí? De las personas de un lado a otro. Hay registros. Pero bueno, después, en 1555, en adelante, ¿sí? Ya se hace la reconstrucción de esa puente y se hace el albarradón como lo conocemos actualmente, que ha sido muy golpeado. Golpeado que porque pasara por ahí el Mexibus, que todavía, caramba, ni siquiera funciona, pasa por la poligonal, ¿sí? Y se llevó parte del famoso albarradón. Yo todavía tengo fotos de cómo quitaron, ¿sí? Quitaron todas las piedras cerca del puente que pasa por Lechería. Quitaron todas las piedras para reconstruir. Hicieron una mala reconstrucción y restauración. Ni siquiera es el albarradón, ¿sí? Novohispano, ¿sí? Han inventado un nuevo albarradón. Qué pena, queridos amigos, porque nuestros sistemas hidráulicos han sufrido mucho. Vean, el Tecucingo ha sufrido también porque quieren construir casas. Están destruyendo el patrimonio. ¿Cómo está? ¿Cómo es posible que nuestro patrimonio haya sido tan afectado? Aquellas isletas, como se los mencioné, ahí en Tonanitla, aquellas isletas de los productores de la sal, el lavado de la sal, ¿sí? Es un sistema, como el de San Cristóbal en Esquipaya, que todavía lo siguen haciendo, pero ya hará como 25 años yo fui y pude hacer un trabajo de la producción y darlo referencia hacia estos montículos que se hicieron hasta hace 7 años y que lo destruyeron. Todos los 6 montículos enormes, ¿sí? Que tenía mucha cerámica, los destruyeron, queridos amigos. No es posible que en otros pueblos se haya, ¿sí?, protegido los sistemas hidráulicos como son los acueductos, y aquí la mayoría o los hayan modificado o los hayan destruido. Qué tristeza, porque la única manera de amar al lago es caminándolo. La única manera de conocer, ¿sí?, y poder ver cómo eran los sistemas hidráulicos
de estos lagos es caminando y estudiando. Y yo pude, ¿sí?, demostrar a través de un plano que existe en el Archivo General de la Nación, donde sí está el albarradón de novohispano de Ecatepec, de San Cristóbal, con sus capillas con sus capillas. Yo me seguí de Venta de Carpio hasta por la orilla de lo que fue el lago, y ahí encontré el reducto del Albarradón, o sea que se continuaba. ¿Por qué se continuaba? Porque no era nada más, ¿sí?, no permitir que se inundasen México Tenochtitlán y México Tlatelolco, sino también, ¿sí?, evitar que los mismos pueblos ribereños sufriesen esos embates de la subida de los niveles de estos lagos norteños, porque eran 1,20 m más altos que el nivel del de Texcoco. Imagínense ustedes en la época de las grandes lluvias. Muchas veces el albarradón de Acalhuacán o de Ecatepec fue destruido en diferentes partes, ¿sí?, y fue reconstruido. Otros sistemas hidráulicos están tanto en el cerro de Chiconautla como en el cerro, ¿sí?, en la Sierra de Guadalupe. Diferentes, hay terrazas con sus metepancles, hay arroyos, represas, hay una serie de huellas que nos dejaron los pueblos prehispánicos que vivieron allá arriba de la Sierra de Guadalupe. Hay mucha arqueología. Pronto va a salir el libro de la arqueología de la Sierra de Guadalupe con su mapa arqueológico. ¿Y eso para qué? Para que se defiendan y se protejan y no sigan saqueándolos, ¿sí? Hay que proteger lo poco que todavía tenemos. Con esto, sí, quiero decirles que el conocimiento de la hidráulica y el conocimiento del agua lo tenían nuestros pueblos hídricos originarios de la cuenca de México, que luego lo aprendieron los españoles, aunque no llegaron a dominar la hidráulica porque tuvieron que construir, sí, la salida del agua hacia Pachuca, hacia el río Tula, para despejar, y la cuenca cerrada la abrieron y hicieron grandes obras, obviamente, pero desecaron completamente los lagos. El único lago que subsiste es el lago de Zumpango, porque la gente de Zumpango formaron un grupo para proteger el lago y llenaron, ¿sí?, el vaso del lago, una parte del vaso del lago, ¿no?, con aguas tratadas. Es una maravilla. Todavía uno va por allá y puede ver, ¿sí?, patos, garzas, hay pescados, ¿sí?, y se puede pasear en lancha. Es un lugar muy bonito que hay que proteger. Yo con esto les digo, ahorita actualmente nuestros pueblos hídricos originarios sufren de falta del agua. Y el agua es vida. El agua pertenece a todos y es lo que permite, ¿sí?, que las poblaciones sigan adelante. Estamos en una cultura del agua, ¿sí? Yo quiero felicitar a Paola Angélica Sosa Salazar por la gran obra que está haciendo, ¿sí?, de llevar este tipo de charlas, de llevarlas, no dejarlas nada más aquí en México, sino llevarlas a otras partes del mundo, para que vean la belleza y la grandeza que tenían nuestros pueblos en la época prehispánica, en la época colonial, que desgraciadamente se ha perdido. Ya nada más queda parte rescatado del lago de
de Chalco, bueno, porque el agua peleó su derecho de regresar al vaso de Chalco, y ahí está otra vez vivo el lago de Chalco, regresó. Y está Tláhuac, ¿sí? Está Xochimilco, es todo lo que queda de esa gran riqueza de los lagos, una partecita en Texcoco y el de Zumpango. Hay un proyecto para hacer un gran parque en lo que fue el vaso del lago de Texcoco, ¿sí? Y recuperar algunas partes del lago. Ojalá que sea un proyecto viable y que se logre, porque sería lo mejor de poder, ¿sí? Recuperar algo de nuestra historia sobre el agua. El agua es vida y tenemos que protegerla. Muchas gracias. Con esto pues damos por finalizado este video, ¿sí? Que espero pronto llegue a ustedes. Gracias.